Ya me olvidó la pregunta del parcial, profe. ¿Cómo podía aumentar la intensidad de radiación de una fuente? Ah, Aumentando la potencia de emisión, digamos, que es la más fácil, potencia sobre área, o reduciendo el área, que es la misma buenísimo. potencia de la fuente, ¿no? Buenísimo, loco. ¿Cómo puedes aumentar? Disculpe. Ya me La olvidó. intensidad. La intensidad de No, radiación de profe. una fuente. Profe, ¿qué puede, o sea, dar así una rápida explicación de los ejercicios esos que no se grabó? ¿De los que vimos recién? Claro, de los puntos anteriores. Bueno, Modo rápido. el 14 y el 15, ¿no? Sí, sí que esos no se grabaron. Bueno, calcula el nivel sonoro en dB de una onda sonora que tiene una intensidad de 4 microvatios por metro cuadrado. Tenemos como dato la intensidad, que es 4 microvatios sobre metro cuadrado, y me pide la intensidad en decibeles, intensidad relativa, adimensional. S la calculamos como 10 veces el logaritmo de I sobre I0, y la intensidad es de, puse 40 y era 4 micro. Aquí vamos a borrar esto. Es 4 micros, es 4 por 10 a la menos 6. Sobre 10 a la menos 12, vatios sobre metro cuadrado, se cancelan vatios sobre metro cuadrado, y 10 a la menos 12 pasa al numerador como 10 a la 12. 10 a la 12 por 10 a la menos 6 me queda 10 a la 6, o sea que en el numerador me queda 4 por 10 a la 6. O sea que aquí me queda el logaritmo de 4 por 10 a la 6. Aquí vamos a cambiar esto. Por eso me pregunta de dónde había salido ese 40. ¿Cómo no me avisaban también? Bueno, bien. Malo, Darío, malo, malo. Entonces teníamos, a ver que me aparece el cursor, 4 por 10 a la 6. Por propiedad del logaritmo, el logaritmo de un producto lo puedo separar como suma de los logaritmos. Entonces tendría el logaritmo en base 10 de 4, que me da 0,6. Lo voy a borrar un poquito mejor. Profe, me tengo que retirar. Ya después, si sube las clases, la vuelvo a ver. Vale, Pero sí entendí el concepto y me he estado fijando en el libro, en la fórmula. bueno. Que aparece como beta, no como S. Beta, también sí, a veces lo ponen como Sí, beta. sí, sí. Sí, hay mucha beta y Mm. muchos coeficientes, pero sí, dale, Noelia, no hay problema. Después subo el video de esto. Bueno, muchas gracias, profe. De nada, Hasta hasta luego. luego. Entonces tenía suma del logaritmo en base 10 de 4 y logaritmo en base 10 de 10 a la 6. Por propiedad de los logaritmos decía que el 6 puede bajar de previo al logaritmo, y logaritmo en base 10 de 10 me queda 1. Entonces acá ya quedaría 6 más 0,6. Me daría 6,6 por 10, me da 66 decibeles. Este ejercicio me da 66, no 76 como había puesto hace rato, ¿no? Y en el 15 dice una aspiradora que tiene un nivel sonoro medio de 70 dB, ¿cuál es la intensidad de este sonido en vatios sobre metro cuadrado? Si la intensidad en dB es 70, quiero saber cuál es la intensidad en vatios sobre metro cuadrado. Entonces, a partir de la misma ecuación que tenemos arriba, 70 dB va a ser igual a 10 veces el logaritmo de I sobre I0. I0 es el valor de intensidad de umbral de audición. Recuerden que I0 es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Y a partir de 10 podemos pasarlo dividiendo, me queda 7, igual al logaritmo en base 10 de I sobre I0. Y por definición del logaritmo puedo elevar la base a 7, 10 a la 7, me queda igual al argumento, que sería I sobre I0, donde tendría que I sería finalmente igual a 10 a la 7 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, que era la intensidad del umbral de audición. Y me da un valor final de intensidad acá de 10 a la menos 5 vatios por metro cuadrado.
10 a la 7 por 10 a la menos 12 me da 10 a la menos 5. ¿Sí? Bien, en el apartado 16 me dice la intensidad de una onda sonora a una distancia fija de un parlante que vibra a 1 kHz es de 0,6 vatios por metro cuadrado. O sea, tengo un parlante que está emitiendo señal y a una cierta distancia que no conozco. La intensidad es de 0,6 vatios por metro cuadrado. ¿Sí? Recuerden que la intensidad era potencia sobre área espacial. Si hubiese tenido la distancia, podía calcular a partir de la intensidad en este punto P, calcular la potencia de la fuente, ¿no? Pero no tengo como dato la distancia a la que está ubicado. Pero me dicen que la intensidad es 0,6 vatios por metro cuadrado y la frecuencia es de 1 kHz. La señal de fuente de 1 kilo. Entonces me dicen, a esta le vamos a poner una intensidad 1. Y me dicen en el apartado A si la intensidad de la frecuencia se aumenta a 2 kilos. Entonces acá vamos a poner una F1. Y la F2 se va a 2,5 kHz. Mientras se mantiene una amplitud de desplazamiento, o sea que A1 es igual a 2. Y me pide calcular la intensidad. ¿Sí? Si recuerdan acá, habíamos escrito, no esta fórmula, sino la intensidad media era un medio de la densidad por velocidad por omega cuadrado por A cuadrado. Un medio de la densidad del aire por la velocidad del sonido por omega cuadrado por A cuadrado. Entonces, si quiero calcular la nueva intensidad, que es la incógnita, la I2. La I2 dividida en I1 va a ser igual a un medio en el numerador de la densidad del aire por la velocidad de propagación del sonido en el aire por omega 1 cuadrado por A1 cuadrado. No, perdón, A2 es, acá es arriba 2. Sobre la intensidad 1, que sería la densidad del aire igual, velocidad de sonido, por omega 1 cuadrado por A1 cuadrado. O sea, la tableta gráfica se me está moviendo, me está quedando abajo esta, así que lo voy a subir un poquito. Bien, en esta relación podemos cancelar el un medio con un medio, la densidad con densidad, velocidad del sonido, porque están en el mismo medio, ¿no?, en propagación. Y nos quedaría un cociente de la frecuencia 2, que podríamos ponerla como 2pi f2 sobre 2pi f1 al cuadrado. Aquí puedo cancelar los 2pi por A2 sobre A1 al cuadrado. Como en el primer caso 2 y A1 son iguales, puedo cancelar las amplitudes de la fuente, que me da 1 entonces este cociente. Y tendría que la nueva intensidad I2 sería con respecto a I1 un cociente entre las dos frecuencias elevado al cuadrado. Así que sería los 0,6 vatios por metro cuadrado por 2,5 kHz dividido en 1 kHz al cuadrado. Entonces cada kHz con kHz se cancelan y me queda 2,5 al cuadrado. Sería 0,6 vatios sobre metro cuadrado por 2,5 al cuadrado. Esa sería la nueva intensidad. Bueno, el apartado B se lo dejo, dice si la intensidad, ahora la intensidad, si la frecuencia se reduce a 0,5 kHz y la amplitud de desplazamiento se duplica, o sea que aumento, por así llamarlo, la intensidad de la fuente, el volumen, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, con respecto a este primer ejercicio, en el apartado B
ya no se van a cancelar las amplitudes porque van a ser diferentes. O sea que A2 va a ser 2 veces A1, aquí me va a quedar 2 al cuadrado. Y la F2 será 0,5, o sea, un medio sobre 1. Van a ver que acá me queda 4 arriba, porque es 2 veces A1. Me queda 2 al cuadrado 4, y acá abajo me queda un 4 en el denominador, o sea que se van a cancelar. Entonces la intensidad va a ser la misma que la I1, ¿no? Entonces si reduzco la frecuencia a la mitad y el desplazamiento lo aumento al doble, la intensidad se mantiene igual. Profe, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Por qué se divide la intensidad 1 sobre la 2? Porque tenía datos de la Sobre intensidad 1, digamos, y quería calcular la intensidad 2 a partir de los datos, ¿no? Es más fácil hacer ese cociente para cancelar incógnitas que empezar a calcular. O podía haber puesto la densidad del aire y la velocidad del sonido, ¿sí? A partir de la intensidad 1 y sacaba la amplitud. Bueno, no me haría falta, ¿no? Porque vos para la 2, fíjate que lo que necesitas, la intensidad 2, necesitas la densidad del aire que la tenés, velocidad del sonido sí. Necesitaría la frecuencia que la tenés, que es 2,5 kHz, pero te faltaría la amplitud 2. Y como la amplitud 2 es igual a la amplitud 1, podrías haberla sacado de la primera ecuación, ¿sí? Que sería un medio de la densidad por velocidad por omega 1 al cuadrado por amplitud 1 al cuadrado. O sea, acá como tenés datos de la frecuencia, tenés datos de velocidad del sonido, la densidad del aire, sacaba, y bueno, tenías datos de la intensidad, sacabas a 1, que era igual a 2, y con ese valor de A2 ibas a la segunda ecuación y sacabas I2. Ajá, Aquí vas a tener que volver a replicar información, ¿me entendés? ajá. Bien. Acá hubieras puesto los 2,5 kHz, ya esta amplitud la sacabas de datos de la primera, y estos eran datos y sacabas I2. Haciendo el cociente te resulta mucho más fácil porque se cancelan los datos en una y en otra ecuación. Mucho. Sí, sí, sí. Se cancelan los datos. No, es que me pensaba que había algo que no le Problema que entendía te por qué estaba hacía diciendo. eso. Ah. Sí. Bueno, y dejo planteado un cohete de fuego artificial explota a una altura de 100 metros sobre el suelo. Un observador sobre el suelo directamente debajo de la explosión percibe una intensidad sonora promedio de 7 por 10⁻²2 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión durante, 0,2 segundos? ¿Cuál es el nivel sonoro en decibeles? Bla, bla. Tengo entonces una fuente, una explosión, tengo una persona sobre el suelo a 100 metros. Esta explosión radia en todos los sentidos la onda sonora. Y me dice que el observador debajo percibe una intensidad de 7 por 10⁻², vatios por metro cuadrado, durante un tiempo de 0,2 segundos. ¿Cuál es la energía sonora total de la explosión? En el apartado A sería la energía de la fuente. Y recordemos que intensidad era potencia sobre el área esférica. La potencia no la tengo, pero la puedo calcular como la intensidad, que es dato por el área esférica. Así que sería los 7 por 10⁻² vatios por metro cuadrado, y el área sería 4pi por 100 metros al cuadrado, que sería como un radio esférico para la señal que se está propagando de la... Uy, feo me quedó. Vamos a tratar de hacerlo más o menos circular. Que se está propagando en todas direcciones, ¿no? Esa sería la superficie esférica de la señal que se está propagando en todas direcciones, ¿no? Bueno, y teniendo la potencia, que es energía sobre tiempo, la energía la calculo como potencia por tiempo. A partir de tener la potencia, tengo el tiempo que son 0,2 segundos. Y puedo sacar la energía en Joule, que
tenía la explosión de la fuente, ¿no? Y bueno, a nivel sonoro en decibeles, sencillo, simplemente reemplazar ahí. El beta, vamos a ponerle beta en dB, sería 10 veces el logaritmo de I sobre I0. Y acá tengo 7 por I a la menos 2. Vatios sobre metro cuadrado dividido en 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Eso van las dimensiones físicas. Y 10 a la menos 2 sobre 10 a la menos 12 me va a quedar 10 a la 10 arriba. Y bueno, como hicimos hace rato, usando propiedad de logaritmo, me va a quedar que la intensidad en decibeles sería 10 veces el logaritmo en base 10 de 7 más el logaritmo en base 10 de 10 a la 10. Esto me va a dar 10, el logaritmo en base 10 de 7 me da 0,84, o sea que me da 10,84. 10 por 10,84 que me da 108,4 dB. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna Sí, duda? profe, el anterior está más complicado. Ah, este de la Sí, intensidad de una onda sonora, sí. sí. Ya lo vamos a intentar hacer. No sé. Tranqui, no son tan complicados. Es familiarizarse un poquito con las ecuaciones y ver algún ejercicio ya Sí, son ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, te escucho, no sé quién habló. Bien, yo, Iván. Ah, Iván, ¿cómo no? Te escucho. Bien. No quería saber porque tenía problema con el audio. Ah, ok. Sí, te estoy escuchando. Te recibo bien ahí. Bien, quería, bueno, habiendo completado un poco acústica, ver un poquito lo que sería la primera parte de óptica. Quiero ver si tengo abierto el práctico. Ah, me preguntaron sobre la unidad de Giancoli. Un segundo, ya abrimos y lo vemos. Está demorando, perdón, un poquito en abrir el PDF, ya lo revisamos.
No tiene tantos problemas para abrir estos PDF. El Adobe. Tratar de abrirlo con otro. Nara me pregunta videos grabados de ejercicio. Sí, hay un montón en internet, ¿no? Puedes buscar ejercicio de resolución de acústica en decibeles y va a haber un montón de videos en YouTube. A ver si esto me permite abrir más rápido el capítulo 31. A ver, este no tiene relación. Vamos a poner acá. No me dije. Estamos peor que antes, ¿no? ¿Están viendo el Giancone conmigo en el PDF? Sí. Sí, profe. Sí, no se lo ve, pero está. O sea, está en PDF. Bueno, voy a pasarlo al Adobe. Pasa que carga lento. Sí. Bueno, voy a manejarme nada más que con el índice. ¿Están viendo ahí 31 ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas? Sí, Bien. yo tengo en la mano acá el libro, profe. Ah, ok. Página 812 tienen Sí. lo que serían las ecuaciones de Maxwell, la ley de Ampère modificada, ley de Gauss para el magnetismo, bueno, acá las ecuaciones de Maxwell, producción de ondas electromagnéticas, deducción de la velocidad a partir de ecuaciones de Maxwell, y la luz como onda electromagnética y el espectro. Después ya comienza vector de Poynting, presión y radiación, radio y televisión. De esta primera parte, bueno, las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones compiladas que teníamos de Gauss, de electricidad, magnetismo, la ley de Ampère modificada y la ley de inducción electromagnética de Faraday-Lenz. Y a partir de la planteo de las ecuaciones de Maxwell, donde incluye la corriente de desplazamiento en la ley de Ampère modificada, aparece el concepto de onda electromagnética, o plantea, digamos, la onda electromagnética. Y bueno, de ahí a partir de las ecuaciones deduce una relación entre la intensidad de campo eléctrico y magnético, plantea que es una onda, digamos, una señal electromagnética. Y bueno, plantea la luz como onda y el espectro en el que después se llega a deducir todas las ecuaciones disponibles, ¿no? Para todas las señales electromagnéticas disponibles del espectro. En definitiva, no sé cómo estamos para ver la semana que viene, si quisieran ver algo sobre las ecuaciones de Maxwell, si es que han visto algo ya sobre electricidad y magnetismo, de las leyes que menciono, la ley de inducción de Faraday, la de Gauss de electrostática y magnetismo, o magnetostática. He leído un poco, profe, pero no me queda muy claro. Me gustaría que tengamos otra reunión. Uh-huh. Sí, Bueno, profe, yo me acuerdo que lo comentó, o sea, que hemos visto con la profesora Nani,
Y también, pero me acuerdo de Maxwell y de, ¿cómo se llama? La ley de Gauss, nada más. Ujú. Pero no me acuerdo muy bien, digamos. Así que hay que leer y bueno, veamos con usted, profe, una clase. Ok. Ainara, ¿ustedes Digo, han yo visto no algo? sé. Sí, sí, comparto. Ainara, ¿ustedes han visto algo? ¿O en el marketing? Eh, Estoy preguntando a los compañeros de marketing. Sí, Ainara. vimos, profe, también las ecuaciones de lo que usted estaba diciendo, pero estaría bueno verlo un poco más en profundidad en una clase más. Bueno, hagamos una cosa. Traten de una lectura hasta producción de ondas electromagnéticas y el 31.5, que es deducción de la rapidez a partir de la ecuación de Maxwell. Y de ahí, si llegamos a ver, veremos algo sobre el espectro, que es más difícil. Y si llegamos también a algo de energía con Poynting, ¿no? Cómo es la energía transportada por una onda electromagnética. Entonces acá, el hasta el vector 31. Perdón. O sea, no, bueno, está el 31.6, digamos, 31.5 por lo menos. sí. Sí, porque en el video que ha mandado usted por el aula virtual, no te habla mucho de lo que es la ley de Ampere y todo eso. Y por eso estaba leyendo y necesitamos, en lo personal necesito que me explique una clase, digamos, Sí, me estaría explique bueno. ley de Ampere y todo eso. Porque en el video que mando por el aula virtual, bueno, no queda muy claro. Para mí, digamos, no sé, pero Pues hagamos una cosa, entonces, traten de repasar un poquito las ecuaciones o leyes que menciono, que serían la de electrostática, que era la de flujo eléctrico de Gauss, que era igual a carga neta encerrada sobre epsilon cero. La ley de Gauss del magnetismo, que era el flujo magnético a través de superficie cerrada igual a cero. La ley de inducción electromagnética, Faraday-Lenz, la faena inducida en conductores, como variación de flujo magnético en función del tiempo. Y la Esa ley de no la he visto. Ampère, fíjate, inducción electromagnética, ahí lo tenés el 29 acá, ¿lo ves? Ok. En el 29 Tenés, entonces sí, 759, 760 en la ley de inducción de Faraday-Lenz. ¿Y no han visto transformadores tampoco? no. Ujú. Ok. No sé si otro ha visto, la verdad. La ley de Ampère, profe, me acuerdo de la escuela técnica algo, pero lo tendré que repasar. Ujú. Bueno, traten de ver un poquito esas leyes que menciono. Serían el 28, tener fuentes de campo, donde está la ley de Ampère por acá, fíjate en el 28.4. sí. Okay. La ley de inducción, que es la del 29. Y bueno, las leyes de Gauss son un poco más conocidas y sencillas, no tanto la de magnetismo, de magnetostática, pero sí la ley de Gauss para electrostática, que era el flujo eléctrico a través de superficie cerrada igual a la carga neta sobre la permitividad eléctrica del material en el caso del vacío, ¿no? Eso lo hemos visto, digamos, el año pasado con la profesora Nani. Ujú. Bueno, vamos un Nosotros poquito. vamos a tener que volver a nacer, profe. El profe Roberto, o sea, sí da toda esa parte, pero no, por lo menos yo no he llegado a ver ecuaciones de Maxwell con él. Está bien, no hay problema, no está previsto que den Maxwell en la materia de él, digamos, lo tenemos que ver nosotros con onda electromagnética. Ah, Pero bien. bueno, las ecuaciones de Maxwell son un compilado de las que estaban existentes y le suman la corriente de desplazamiento en la ecuación de Ampère, que es lo que podríamos ver si hubiesen visto Tampoco ya. vimos lo de transformadores, profe, nosotros en el market. Ajá. Bueno, Tengo que volver a nacer, profe, como le decía. está bien, está bien. A no desesperar, digamos. Vamos a tratar de ayudarnos lo que se pueda. Obviamente no es necesario que sepan todo. Después, seguramente, durante el desarrollo de la carrera, como todo, nos va a pasar y me pasa a mí a diario. Hay que ponerse a estudiar y revisar un poquito las cosas. Y bueno, la bibliografía ayuda, los videos y con el criterio de una base formada, digamos, debería alcanzar después para interpretar cosas nuevas, digamos, ¿no? Entonces, Sí, profe. no desesperen, traten de ver esas leyes que mencioné, por lo menos la ley de Ampère para cálculo de campo, que está en el 28, y la ley de Faraday,
que está acá en el 29. Transformadores no veremos, no es tan complicado, se lo puede leer, pero entendiendo la ley de inducción ya se puede interpretar Faraday, transformadores, perdón. Y bueno, de ahí vemos ecuaciones de Maxwell y la vemos aplicada un poquito y vemos generación de ondas electromagnéticas. Producción de onda que está ahí en el 31.4. Eso veríamos la clase que viene a partir de que repasen un poquito esas leyes. ¿Ok? Bueno, Ok. si es Vamos a que- Bueno, poner... profe. puede Sí, mandar. profe. Sí. Que mande el mensaje. Sí, sí, ya lo voy a comentar. Sí. Yo tengo mesas que me han puesto finales del lunes a miércoles, a la tarde, todas las tardes, donde están formando parte de los tribunales para compañeros que están terminando la carrera. Así que calculo sería para el jueves o viernes la otra clase. Así que, Para el viernes, profe, porque el jueves creo que tenemos clase también de práctica. bueno, vamos a plantear para el Aunque no, viernes si tienen una semanita para leer esto. aunque no sé también, porque creo que también tiene meses, ya no me pregunta bien, profe. Profe, y con el tema del trabajo práctico, ¿qué lo vamos tratando de resolver o...? Creo que estaba para fines de la otra semana, lo podemos correr un par de semanas más, ya vemos. O sea, estaba puesto referencialmente porque no sabíamos, yo no sabía hasta dónde íbamos a llegar. Así que, bueno, no se preocupen, lo vamos corriendo después de la fecha de entrega. Bueno. Profe, Ujú. Ok, profe. yo me refería a que, por ejemplo, la vez pasada hubo también una clase a la que yo no pude entrar, si usted la había grabado, eso es lo que yo le preguntaba. Sí, la grabé, me estaba comentando Emilia, creo que me comentaste que no se escuchaba muy bien la segunda La parte. segunda parte. Ah, Este, sí, porque la estoy buscando en el grupo y por lo menos no la encuentro yo que usted lo haya pasado al video. bueno, después le comparto el drive donde están guardadas. A ver, creo que estaban en YouTube, ¿no? Reitero, en el canal, creo que se pueden suscribir al canal. Supongo que algo así se puede hacer en YouTube. Y ven los videos que están ahí subidos para que los puedan analizar. Van a ver algunos Bien, de álgebra, otro de bioenergía, digamos, pero bueno, concéntrense en lo que dicen IES y con eso se bien. limpian. Ok, bueno, nos vemos la otra semana. Que tengan un buen fin de, todos sanitos. Esperemos que se sostenga esta situación de pandemia en el sentido de no sostenerse de que sea indefinido, sino de que no haya más contagio y podemos continuar dentro de poco la vida normal, ¿no? Y Después está complicado. Así, profe. sí, ¿no? En Ojalá, todos profe. lados se está propagando, gente conocida cada vez más cerca, que escucho que se Sí. enfermó y la verdad que asusta un poco porque uno no sabe qué efecto puede tener sobre uno. Siempre dicen que pareciera que no va a causar muchos inconvenientes, que hay un grupo de riesgo con comorbilidades y demás, pero la verdad que sí, yo no quisiera tener para nada COVID, digamos. En algún momento capaz que me enferme y espero que ya esté la vacuna, pero mientras tanto no. Así que bueno, sostengamos esta forma de contacto, esperamos que podamos llevar el desarrollo de la materia más o menos normal dentro de las posibilidades y nuevamente estoy a disposición, lo que necesiten ayuda me comentan y si no vemos alguna clase de consulta o le hacemos clase de consulta la clase que viene y de ahí vemos para ver la semana siguiente los conceptos de electromagnetismo, ¿no? Bueno, Bien, profe. Bien, profe. Bueno, les Bueno, dejo un profe. saludo y corto. Ya Saludos, buenas noches. después un chao, rato. profe. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, profe. Chao, Chao, hasta chicos. Chao. luego, que lo vaya bien. Chao, profe. Saludos.